¿Te has detenido a pensar en los hábitos que podrían estar minando tu estabilidad financiera? En este video, te revelaremos 4 de estos hábitos comunes que nos roban dinero y te guiaremos en cómo evitarlos. Acompáñanos hasta el final para descubrir estrategias prácticas que pueden cambiar tu vida financiera. Hábito 1. Vivir más allá de tus posibilidades. Adentrémonos en uno de los hábitos más comunes pero igualmente perjudiciales que pueden conducirnos a una montaña de deudas y estrés financiero: vivir más allá de nuestras posibilidades. En nuestra sociedad impulsada por el consumismo y la búsqueda constante de estatus, es fácil caer en la trampa de gastar más de lo que ganamos. Comienza con pequeñas indulgencias, un café aquí, un almuerzo fuera de presupuesto allá, y antes de que te des cuenta, te encuentras sumergido en un mar de deudas que parece imposible de navegar. Cada día estamos rodeados de mensajes que nos dicen que necesitamos tener más para ser felices. Nos bombardean con anuncios que nos instan a comprar lo último y lo mejor, a vivir una vida de lujo y excesos. Y así, sin darnos cuenta, nos embarcamos en un ciclo de gastos impulsivos y préstamos rápidos que solo sirven para socavar nuestro bienestar financiero a largo plazo. Pero, ¿cuál es el verdadero costo de vivir más allá de nuestras posibilidades? Nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de endeudamiento, luchando para llegar a fin de mes mientras las facturas se acumulan y la ansiedad se apodera de nosotros. Nuestros sueños de estabilidad financiera se desvanecen mientras nos encontramos atrapados en la rueda del consumo excesivo y la falta de planificación financiera. El problema no radica solo en el gasto desenfrenado, sino también en la falta de conciencia sobre nuestras prioridades financieras. Nos dejamos llevar por la cultura del tener más, sin detenernos a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Y así, nos encontramos en un constante estado de estrés financiero, luchando para mantenernos a flote en un mar de deudas y gastos innecesarios. Sin embargo, la solución a este dilema no es imposible. A través de la conciencia y la toma de decisiones financieras informadas, podemos liberarnos de la trampa del endeudamiento y construir un futuro financiero sólido. Es hora de tomar las riendas de nuestras finanzas, de establecer metas realistas y trabajar hacia ellas con determinación y disciplina. Hábito 2. Comprar lo que no necesitas. Ahora que hemos explorado el hábito de vivir más allá de nuestras posibilidades, es momento de adentrarnos en otro hábito igualmente perjudicial: comprar lo que no necesitamos. Todos hemos estado ahí, tentados por el último modelo de teléfono móvil, la prenda de vestir de moda o el gadget tecnológico más reciente. Nos dejamos llevar por la emoción del momento, sin detenernos a considerar si realmente necesitamos esas cosas. El problema con comprar lo que no necesitamos es que a menudo nos lleva a adquirir cosas que simplemente no agregan valor a nuestras vidas. Nos encontramos rodeados de objetos acumulados en armarios y estanterías, muchos de los cuales ni siquiera recordamos haber comprado. Incluso cuando nos damos cuenta de que no necesitamos algo, la presión de la publicidad y la influencia de las redes sociales pueden hacer que nos sintamos obligados a comprar para mantenernos al día con los demás. Esta constante búsqueda de la novedad nos deja atrapados en un ciclo interminable de consumo. Las compras impulsivas pueden darnos un breve momento de satisfacción, pero a menudo nos dejan con el remordimiento y la carga de poseer cosas que simplemente no necesitamos. Nos encontramos rodeados de objetos acumulados en armarios y estanterías, muchos de los cuales ni siquiera recordamos haber comprado. Pero hay una salida de esta trampa del consumismo desenfrenado. Aprender a discernir entre lo que necesitamos y lo que queremos es fundamental para tomar decisiones financieras más conscientes. Valorar la funcionalidad sobre la moda, la calidad sobre la cantidad, nos permite liberarnos del peso del exceso. Hábito 3. Compras impulsivas. Ahora, adentrémonos en un fenómeno común pero devastador: las compras impulsivas, un hábito que puede convertirse en un enemigo sigiloso de nuestras finanzas.
Las compras impulsivas pueden ser como un vendaval que nos arrastra hacia un mundo de gastos innecesarios. A menudo sucumbimos a la tentación del consumismo desenfrenado, donde la gratificación instantánea supera cualquier consideración sobre nuestras necesidades reales o nuestra situación financiera. El problema con las compras impulsivas va más allá de las simples transacciones financieras. Nos llevan a acumular cosas que no necesitamos realmente, llenando nuestros armarios y nuestras vidas con objetos que carecen de valor real. Nos encontramos rodeados de compras impulsivas, pero vacíos de satisfacción genuina. Sin embargo, no todo está perdido. Existen estrategias y técnicas que podemos emplear para resistir la tentación de las compras impulsivas y tomar el control de nuestras finanzas. Podemos comenzar estableciendo límites claros en nuestro presupuesto y adoptando un enfoque más consciente hacia nuestras decisiones de compra. Esto significa practicar la gratitud y la reflexión antes de cada compra, preguntándonos si realmente necesitamos ese artículo o si solo estamos siendo influenciados por un impulso momentáneo. A través de la práctica constante y el autocontrol, podemos entrenar nuestra mente para resistir los impulsos instantáneos y tomar decisiones financieras más informadas y conscientes. Hábito 4. Falta de hábito de ahorro. Ahora, es crucial sumergirnos en el tema que puede ser el núcleo de nuestra estabilidad financiera, la falta de hábito de ahorro. En el torbellino de la vida diaria, es sorprendentemente sencillo caer en la trampa de vivir al día, gastando cada centavo que ganamos sin siquiera considerar el mañana. Nos autoconvencemos de que simplemente no ganamos lo suficiente para ahorrar, o peor aún, nos entregamos a la ilusión de que la vida es demasiado corta para privarnos de los placeres inmediatos. Sin embargo, la realidad indiscutible es que el ahorro es la piedra angular para construir un futuro financiero sólido y seguro. Sin un fondo de emergencia, nos encontramos vulnerables ante cualquier eventualidad o imprevisto que se cruce en nuestro camino. Nos vemos obligados a recurrir a préstamos o tarjetas de crédito, lo que a menudo nos sumerge en un ciclo vicioso de endeudamiento que parece imposible de romper. La falta de hábito de ahorro nos sumerge en una vida marcada por el estrés financiero constante. Nos atrapamos en un ciclo interminable de vivir de quincena a quincena, luchando para llegar a fin de mes y sin vislumbrar una luz al final del túnel que nos lleve hacia un futuro más seguro y estable. Pero debemos cambiar radicalmente nuestra percepción del ahorro. No es una carga desagradable ni una restricción innecesaria. Al contrario, es una inversión en nuestro bienestar y seguridad financiera. Nos otorga la libertad de tomar decisiones informadas sobre nuestro dinero y nos proporciona una sensación de seguridad y tranquilidad en tiempos de incertidumbre. Imagina poder enfrentar los desafíos de la vida con confianza y seguridad, sabiendo que tienes un fondo de emergencia sólido que te respalda en los momentos difíciles. El ahorro nos brinda esa paz mental, nos permite aprovechar las oportunidades que se presentan y nos da la capacidad de construir el futuro que deseamos tanto para nosotros como para nuestras familias. Es hora de tomar las riendas de nuestras finanzas y edificar un futuro más próspero y seguro para nosotros mismos y nuestras familias. Desafiaremos la mentalidad de vivir al día y nos comprometeremos a cultivar el hábito de ahorro, paso a paso, con determinación y perseverancia. Recuerda que cada pequeño paso que damos hacia el ahorro nos acerca un poco más a nuestras metas financieras y a la seguridad que anhelamos para el futuro. No subestimes el poder transformador del ahorro. Cada peso que ahorramos es una inversión en nuestro bienestar y una muestra de nuestra responsabilidad financiera. Así que toma acción ahora y comienza a construir un futuro financiero sólido y próspero para ti y tus seres queridos. La vida te espera, y el ahorro es el camino hacia un mañana más seguro y brillante. Si deseas seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar tus metas económicas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Además, asegúrate de revisar la descripción para acceder a enlaces útiles y recursos adicionales.
No te pierdas nuestro próximo video para seguir aprendiendo juntos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio.